Muy buenas tardes y bienvenidos a Onda Algeciras Televisión. Tenemos varieté, en este caso, de nuestro patrimonio. Y para ello esta semana contamos nada más y nada menos que con los amigos de La Trocha. Precisamente su presidente, Carlos Gómez de Avellaneda, y cronista oficial de nuestra ciudad, se encuentra con nosotros. Carlos, muy buenas tardes, me alegro de volver a verte. Y yo también, la verdad, reconozco que me siento como en casa cuando estoy aquí, ¿eh? Yo me alegro muchísimo. Pero es debido a la profesionalidad y al calor humano que ejercéis, que tenéis. Muchísimas gracias. Hoy veo por aquí que está el amigo Andrés Bolufer. Cuéntanos, Bueno, ¿qué tema vamos a tratar? Andrés Bolufer, en primer lugar, es miembro de La Trocha, que eso ya es importante, ¿no? Pero es historiador del arte. Y un gran historiador del arte, especializado sobre todo en iconografía. Los historiadores del arte a veces se confunden con los arqueólogos, pero no tienen nada que ver. Ha habido historiadores, y hay en la comarca historiadores del arte que han hecho una labor extraordinaria. Una cosa que se olvida siempre es que Pilar Pintor, la delegada municipal de Cultura, es historiadora del arte. Y ha habido algunos que han fallecido, otros que están en ejercicio, y que siempre está el tópico: ahí no hay arte. Digo, pues no, en la comarca hay arte, y cada vez más, porque lo que vamos a hablar ahora es algo que ha pasado bastante desapercibido en estos últimos días y que significa para la cultura del Campo de Gibraltar un verdadero campanazo. Y es una donación extraordinaria de obras de un artista algecireño que es ha fallecido hace poco tiempo, una primera figura internacional. Y claro, eso todos los días no se tiene. Y de eso va a venirnos a hablar Andrés, que es la persona más autorizada para ello. Andrés, bienvenido a tu casa, ¿eh? Hola, gracias. ¿De qué artista estamos hablando? Vamos a ver, estamos hablando de Vicente Vela García. Este artista nació aquí en la ciudad en el año 31, en el patio de la calle Tarifa. Es decir, un lugar central dentro de la ciudad. Él era hijo de un ferroviario, Luis Vela Arnau, y de Amparo García, ¿vale? El matrimonio, el padre era ferroviario, llegó aquí a Algeciras en el año 31, estuvo hasta el año 37, y luego tuvo una vida nómada entre Jimena de Líbar, Campillo y Jerez. La familia se estableció en Jerez de la Frontera porque quería que sus hijos evolucionaran culturalmente. Él estuvo interesado, bueno, lo estamos viendo aquí en un autorretrato de los años 50, él estuvo interesado siempre en el mundo del dibujo y la pintura, y evidentemente una vez acabado sus estudios en el Instituto Coloma, se fue a Sevilla, a la institución Santa Isabel de Hungría, gracias a una beca de la Diputación de Cádiz, y su percurso terminó en la Academia de San Fernando en Madrid, ¿vale? Él tuvo la suerte de contactar en Jerez con don Luis González Rivero. Él fue, digamos, el alma mater de las exposiciones internacionales de España en el mundo. Y lo llevó a las bienales de Venecia o de Sao Paulo. Por tanto, es que estamos en presencia de un artista local a nivel internacional, un artista muy afamado en su época, pero no solo en la pintura. Él fue el que diseñó el logotipo de Loewe. Ah, ¿sí? Sí, y eso le permitió tener independencia económica. Él no necesitaba vender cuadros. De hecho, él cuando iba a una exposición o a una galería y veía un cuadro suyo, lo compraba. Lo compraba porque él no necesitaba para nada vivir de la pintura, porque sus grandes ingresos venían precisamente de Loewe. Y esto le permitió ser, en un momento determinado, no solo la cabecera de la marca, sino que le permitió expandirse en otros ámbitos plásticos. Fue ceramista, creó murales para iglesias, y
Y una de sus grandes apetencias, que no tiene nada que ver con la plasticidad de este tipo, fue la gastronomía. Fue un gran gastrónomo. ¿Y es un autorretrato? Es un autorretrato suyo. de hacia 1950. Es decir, estamos viendo lo que se dice es que los artistas modernos no dominan el dibujo, no dominan la figura. Bueno, aquí lo estamos viendo. Entonces, lo que él va a hacer expandir su creación artística a lo que en aquel momento se estaba llevando a cabo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. ¿Cómo esa colección o esa donación llega a nuestra ciudad? Gracias a Amparo, a la hermana, que lo ha hecho posible, porque ella está muy interesada en que la obra de su hermano tenga una resonancia en el lugar en el que nació. Aquí estamos viendo una de sus primeras obras. Esa sensación de caos que tenemos es, digamos, el eje de sus primeras pinturas. Pero estamos viendo que ese caos genera como si fuera un relieve. Hay un trabajo excepcional de las texturas que nos dan a entender cómo se trata de un caos en expansión. Básicamente, este tipo de pintura es la que va a acometer entre los años 50 y 60. Él va a trabajar sobre todo el momento de las transiciones. No hay un momento en el que diga aquí termina un periodo y aquí comienza otro, no. Es un momento de transición. Básicamente en los años 70 él tiene una gran pérdida, la de su padre. Pero él no es capaz de resolver esa catarsis necesaria hasta los años 80. Y ese es el gran cuadro que tenemos la suerte de tener aquí, que es La partida. A ver si tenemos la suerte de verla. Lo que estamos viendo aquí es, digamos, cómo del caos va a nacer el universo. Estamos viendo aquí cómo hay una expansión, cómo hay una ruptura desde el propio interior. Y ese interior en expansión es el que va a crear la vida. Fijémonos en la luz central, pequeña, pero que va a ir permitiendo la expansión en un futuro de ese universo. Las texturas nos están hablando precisamente de ese mundo caótico. Cómo se está relacionando eso con lo que estamos viendo. Algo importante, buena parte de sus cuadros se titulan S/T, es decir, sin título. ¿Por qué? Porque a él lo que le interesa es no lo que él quiere decir solo, sino lo que tú o él o cualquiera de nosotros, ¿no?, somos capaces de ver. ¿Qué percibimos? Es decir, que él lo que está buscando es la complicidad del espectador en su obra, que es parte de lo que pretende la plástica contemporánea. No solamente definirse, sino que tú la definas. Igual, aquí la tenemos, aquí en este lienzo, estamos viendo la expansión de ese caos, cómo deja el paso de la sombra a la luz. Y este cuadro precisamente va a ser la base de la página web que ha creado la familia, vicentevela.es. Es decir, que si ustedes están interesados en ampliar su conocimiento, tienen como referencia la página web que ha creado la propia familia. Igual, estamos viendo esa luz, cómo esa luz se va a expandir. Sí. Es decir, estamos viendo el final del caos y el comienzo del universo tal cual. Es un cuadro que evidentemente estamos viendo que necesita una restauración. Hay que tener en cuenta que lo que se ha expuesto es una parte del legado, porque el legado está formado por 37 obras. Y no se ha podido poner toda la obra en visión pública. Aquí estamos viendo cómo dos fetos, llamémosles así, están interactuando, están haciendo la vida, aquí en este caso. ¿Hablamos de qué época aproximadamente? Estamos hablando de los años 60, 70. Pero vamos a ver más sorpresas, porque hoy estamos hablando de la sorpresa del mundo de los robots y es que él ya la estaba viendo, por ejemplo. Igual continuamos con la misma secuencia, pero vamos a darnos cuenta, ya lo sombrío prácticamente ha desaparecido. Estamos viendo como una evolución a lo largo de su trayectoria pictórica, desde el caos hacia la luz.
Y el rojo que hemos visto en un primer momento, cómo va creciendo en importancia. Aquí ya lo tenemos, como si estuviéramos en una batidora nuclear. Estamos viendo cómo esas células se están expandiendo. La luz, el caos poco a poco deja paso a el universo que se está creando. Y estamos viendo ya parte de esa evolución hacia la transición. Esas esferas van a marcar el paso a su siguiente etapa, que comenzaría en los años 70 y terminaría a principios de los 90. Aquí estamos viendo esas esferas que van a dar origen a unos seres fantasmagóricos que estamos viendo que están naciendo ahí. ¿Lo vemos? Ya ha desaparecido el caos, pero es que... Ahí aparecen hasta una mano y todo estoy viendo. Claro, sí. Claro, es que ya están apareciendo unos seres que vamos a ver de alguna manera diferente a lo que nosotros conocemos, pero que nos va a transmitir cierta semejanza con una civilización bien conocida. Wow. En los rostros, pero esos rostros están enmascarados porque la visión que vamos a tener nosotros es un poco sugerente de algún paso que él ha tenido en su vida, de alguna trascendencia que se va a plasmar en su gran obra de este momento, que es la partida. No es esta, la vamos a ver y la vamos a señalar en su momento. Los seres van tomando forma, se va configurando un espacio que llamémosle humanoide, porque no son seres humanos en sí, pero van a formar parte de la serie que él va a ir creando. Estamos hablando de los años 60-70, no estamos hablando hoy en día de que vamos a ser sustituidos, lo tenemos aquí. Madre mía. Como si naciera un bebé. Lo estamos viendo aquí en este momento, cómo ese bebé ha surgido. No sabemos de dónde, porque evidentemente no hay ninguna referencia femenina. No. Pero nosotros sabemos que hay películas en las cuales se ha hablado de que la infancia nace como de unas grandes batidoras, por ejemplo. Hay que tener en cuenta la relación de Vicente Vela con la cultura que se está dando en aquel momento. La oscuridad, a ver, años 60, estamos viviendo en plena Guerra Fría. Pesimismo absoluto. Ya tenemos a esos seres configurados. Son unos seres que te dan la sensación de que están amortajados. La muerte, sí. El qué de la muerte es muy importante en su obra. Y ya él va caminando hacia la obra a la que estoy haciendo referencia, la partida. Esta es la partida. Él no asocia la partida con una muerte determinada por una fe concreta, no. Él cree que hay algo más allá. Entonces, él aquí en esta obra está manifestando cómo hay un desprendimiento de ese cuerpo amortajado hacia algo más allá. Esto es lo que quiere reflejar en este cuadro, que para él es, digamos, el eje de esa nueva etapa. Este cuadro es de 1986 y hace referencia a que por fin él se ha liberado de ese desconcierto que le produjo la muerte de su padre. La partida, ¿no? La partida. Este es el cuadro pionero de esta etapa. Y claro, él ya ha conseguido, digamos, liberarse y va caminando hacia otra nueva etapa, en la cual estamos viendo que esos seres semi-humanoides van a dar paso a otros que son incluso más sugerentes, pero de una manera, digamos, poco apetecible, porque seremos sustituidos por... las IA, ¿no? O los robots. Por ejemplo, veámoslo ahora, a ver si...
Lo vemos. Este cuadro también está relacionado con la partida. Siempre que nosotros veamos como una fuga, sí, algo hacia el más allá, hace referencia a una despedida, en este caso. El padre se está despidiendo del hijo. Es que son varios cuadros que están relacionados por ese tema. La velocidad, bueno, estamos viendo el surrealismo, pero también estamos con el futurismo. Una moto, la velocidad, Una moto, perfectamente. Claro, se ve perfectamente. La velocidad, Evidentemente aquí ya el mundo del informalismo, del abstracto y lo demás, hay que tener en cuenta que él no se puede desprender de todo su conocimiento de ayer para hoy, ni de hoy para mañana. Entonces aquí estamos viendo como si él tuviera una vuelta a sus primeros momentos como pintor y como estudiante, porque no hemos visto nada de esto parecido anteriormente, salvo el caos que está representando por ese hueco que podríamos llamar de una chimenea, por ejemplo. Pero fijémonos que tenemos aquí otra vez esos seres mistéricos, que están ahí, de ese tronco que tenemos en primer plano. Igual, la misma sensación. Pero lo importante, cómo trabaja en los contrastes, cómo trabaja en la luz, cómo trabaja lo mecánico, porque lo mecánico es como si estuviéramos viendo ahí nosotros una bombona, por poner un ejemplo. Lo mecánico es muy importante en su obra. De hecho, lo mecánico va a dar paso al mundo de los robots. Y bueno, esto ya corresponde ya al último periodo mediterráneo. En un momento determinado, la familia compra una casa en Águilas, provincia de Murcia, en la costa. Y entonces él se imbuye de lo que está viendo en el Mediterráneo, pero es que en el Mediterráneo, que estamos viendo ahí como los restos de una escultura y demás, él se está dando cuenta que es un vertedero. Entonces eso es lo que él está reflejando en este momento en esta pieza. Pero fijaros el contraste tan profundo que hay con su primera etapa. Ahora estamos viendo la dulzura del azul. ¿Estas obras dónde las podemos contemplar a día de hoy? Los robots los estamos viendo aquí en esta zona. Pero a partir de los años 80, 90, hacia los 2000, él va a tener como eje el mundo de lo mecanizado, de lo deshumanizado, pero siempre con algo positivo en el fondo. Siempre hay una ventana, hay una puerta, que nos da la sensación que es que podemos pasar de un lugar a otro, que si queremos podríamos dialogar de una manera positiva con ese seres. Es decir, a lo que me iba a preguntar, hasta el día 25 de septiembre lo podemos disfrutar en el Museo Municipal de nuestra amada ciudad, Algeciras. ¡Buah! El mundo de los robots, pero daros cuenta aquí también lo cómico. Es como si ese robot nos estuviera diciendo que estamos pensando. Que lo que está, es decir, que lo que se habla hoy en día, tanto de Max y Elon Musk y compañía, que es que vamos a ser sustituidos por los robots. Bueno, es que aquí estamos viendo a robots pensantes. La inteligencia artificial, bueno, ya se está más o menos intuyendo hacia los años 80-90. Y eso es lo que nos está reflejando aquí. Es decir, Vicente Vela se está mostrando en la vanguardia de lo que está sucediendo hoy en día. En este caso, desde La Trocha, vaya a seguir trabajando por la figura de este autor algecireño, ¿no? Por supuesto, por la figura de este autor y también por los demás. Queremos ir divulgando a una serie de genios que tenemos y que, la verdad, pues están un poquito demasiado opacos todavía. Y yo lo desconocía, Yo desconocía la figura de este hombre. Y también quería decir que ya se está perfilando. Hay potencia en Algeciras para un museo de arte contemporáneo. Sin duda. A mí me ha sorprendido. Se lo que está estoy pensando. viendo. Pero además, démonos cuenta que la obra de este hombre no es uniforme. Es una obra que evoluciona a lo largo de un periodo importante. Hombre, desde ese caos que nos has mostrado hasta la dulzura del Mediterráneo. Ha sido, vamos.
la obra que tenemos nosotros como banderola en la exposición. Ajá. Este músico, está tocando el violonchelo. Un músico bot, un músico bot. Claro. Que vamos. Pero daros cuenta de la forma humanoide que tenemos. Totalmente. Cómo se ha conseguido que ese ser sea totalmente autónomo y, por un lado, no sabemos si eso será bueno o malo para la humanidad, pero lo tenemos aquí de una manera autónoma. El mar. En Águilas, él toma contacto con la realidad. Nosotros lanzamos las redes al mar y ¿qué nos encontramos? Pues la pintura que hemos visto. El mar, lamentablemente, es un vertedero. Es una caja de sorpresa, porque la tenemos aquí. Si nosotros tuviéramos el mar helado e hiciéramos ese agujero, ¿qué nos encontraríamos debajo? Nos encontraríamos todo ese desastre. Andrés, Carlos, tenemos que ir poniendo punto y final Sin problema. a este buen ratito, y sobre todo gracias por mostrarnos la figura de Vicente Vela, que, como he dicho anteriormente, no lo conocía y creo que es una grata sorpresa, Pues ya no solamente para mí, sino para toda la ciudadanía, Me alegro profundamente de ello. y que deberíamos seguir poniéndolo en Valor. valor. Efectivamente. Enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo y sobre todo, pues os animo a seguir luchando por nuestro patrimonio. Enhorabuena a vosotros por cómo nos tratáis Nada, esta siempre y será cómo vuestra casa. tratáis la cultura de la comarca. Todo lo que lleva Algeciras, ahí siempre estaremos nosotros. Lo dicho, gracias a los dos. Gracias. Nosotros pues les dejamos ahora con la programación de Onda Algeciras Televisión, no sin antes agradecerle que nos hayan acompañado en este espacio dedicado al patrimonio y a la cultura. Que descanse y hasta pronto.